Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, el lugar donde destripamos los secretos, los dramas y las historias más apasionantes de las series turcas que tanto amamos. ¿Listos para sumergirnos en un mundo de amor, traición y giros inesperados? Porque hoy, tenemos un tema que va a dar mucho que hablar. Vamos a explorar esas parejas de la pantalla que nos enamoraron, nos hicieron soñar con un final feliz de cuento de hadas, pero que detrás de cámaras, quizás la realidad no era tan perfecta. Hoy hablaremos de rumores, de crisis, de secretos a voces y, sobre todo, del drama que se esconde detrás de algunas de nuestras series turcas favoritas. Y antes de empezar, como siempre, un pequeño favor. Si os gusta este tipo de contenido, si queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo y dadle un buen me gusta si os gusta lo que veis. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Ahora sí, vamos al lío. Hoy nos vamos a centrar, como ya habréis adivinado por el título, en una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en la serie Esenkalkapm traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de toda esa magia? ¿Realmente su romance fue tan idílico como nos hicieron creer? Vamos a analizarlo en detalle, pero también vamos a hablar de otras parejas de telenovelas turcas que por diferentes razones han dado que hablar y han tenido sus propios momentos de tensión y drama. Comencemos inevitablemente con Hande y Kerem. Su historia es de esas que parecen sacadas de un guión. Se conocieron en el set de Esenkalkapm, una comedia romántica que conquistó al público de todo el mundo. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso pero con problemas para conectar con sus emociones. Un error hace que Eda pierda su beca y para conseguirla de nuevo, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Como os podéis imaginar, la falsa relación pronto se convierte en algo mucho más real. Hande y Kerem interpretaron a la perfección a Eda y Serkan. Su química era innegable, sus miradas intensas y sus escenas románticas nos hacían suspirar. Pero lo que muchos no sabían, o quizás sospechaban, es que esa química traspasó la pantalla. Durante el rodaje, Hande y Kerem se enamoraron de verdad. La confirmación llegó con fotos robadas de unas vacaciones juntos en Maldivas. El mundo enloqueció. La pareja Anker, como la bautizaron sus fans, era real. Su romance duró 1 año y medio. Nos regalaron momentos preciosos, apariciones públicas llenas de complicidad y mensajes de amor en redes sociales. Se convirtieron en una de las parejas más populares y queridas de Turquía. Pero de repente, como un rayo en un día soleado, llegó la noticia: Hande y Kerem habían roto. La noticia impactó a sus fans. ¿Qué había pasado? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de la presión mediática y, como no, de terceras personas. Algunas fuentes apuntaban a que Kerem era demasiado intenso y posesivo, mientras que otras aseguraban que Hande buscaba más libertad y espacio. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Profundizando un poco más en estos rumores, hay quienes aseguran que Kerem, al provenir de una familia con una trayectoria más consolidada en el mundo del espectáculo, sentía una mayor responsabilidad en mantener la imagen de la pareja perfecta. Hande, por su parte, con una personalidad más independiente y un ascenso meteórico en la industria, podría haberse sentido asfixiada por esta presión. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para los fans de Anker. Muchos todavía se niegan a creer que su historia de amor haya terminado. Y es que aunque hayan pasado varios meses desde la separación, los rumores sobre una posible reconciliación no cesan. Algunos aseguran que Hande y Kerem siguen en contacto, que se echan de menos y que no descartan darse una segunda oportunidad. Estas fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar mayores conflictos, afirman que ambos siguen teniendo un gran cariño el uno por el otro y que la decisión de separarse fue más una cuestión de prioridades y momentos vitales diferentes que de una falta de amor. Otros, sin embargo, creen que la relación está completamente rota y que cada uno ha seguido su propio camino, enfocándose en sus respectivos proyectos profesionales.
Hande, por ejemplo, ha estado involucrada en varios proyectos cinematográficos y ha reafirmado su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha explorado nuevas facetas en su carrera, incluyendo la producción y la participación en proyectos internacionales. Y aquí es donde entra el drama. Porque independientemente de lo que haya pasado entre ellos, la ruptura de Hande y Kerem ha tenido un impacto en sus carreras y en la percepción que tenemos de ellos como actores. Para muchos es difícil separar la imagen de Eda y Serkan de la de Hande y Kerem. Y el hecho de que su romance haya terminado, ha creado una especie de desilusión en algunos fans. Es como si se hubiera roto un cristal, la ilusión de que el amor de cuento de hadas puede existir en la vida real. Esto ha generado intensos debates en redes sociales, con fans que defienden a Hande y Kerem, y otros que se sienten traicionados por la ruptura. Algunos incluso han llegado a boicotear sus nuevos proyectos, argumentando que no pueden superar la imagen de Anker, y que les resulta imposible verlos con otras parejas en la pantalla. Pero la historia de Hande y Kerem no es la única que ha generado expectación y drama en el mundo de las series turcas. Hay otras parejas que también han dado que hablar, ya sea por su química en la pantalla, por sus romances fuera de ella o por las tensiones que han surgido durante el rodaje. El mundo de las telenovelas turcas es como un microcosmos de la sociedad, con sus propias reglas, sus propias presiones y sus propios escándalos. Por ejemplo, ¿recordáis a Burak Özçivit y Fariye Evcen, los protagonistas de Alku? Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que se enamora de su primo Kamran. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, gracias en gran parte a la química entre Burak y Fariye. Su historia es un claro ejemplo de cómo la química en la pantalla puede trascender a la vida real. La conexión entre Burak y Fariye era palpable desde el primer momento, y su amor fue creciendo a medida que avanzaba el rodaje. Al igual que Hande y Kerem, Burak y Fariye se enamoraron durante el rodaje de la serie. Su romance fue mucho más discreto que el de Anker, pero igual de apasionante para sus fans. A diferencia de Hande y Kerem, que fueron muy abiertos sobre su relación, Burak y Fariye prefirieron mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Sin embargo, su amor era evidente en cada aparición pública, en cada mirada cómplice y en cada gesto de cariño. Se casaron en 2017 en una ceremonia espectacular, digna de un cuento de hadas, y desde entonces forman una de las parejas más sólidas y queridas de Turquía. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en el set de rodaje y durar para siempre. Son padres de 2 hijos y su relación se ha consolidado con el tiempo, demostrando que el amor verdadero sí existe. Pero no todas las historias tienen un final feliz. A veces las tensiones y los conflictos pueden surgir entre los actores, incluso si su química en la pantalla es innegable. Un ejemplo de ello es la relación entre Kıvanç Tatlıtuğ y Beren Saat, los protagonistas de Aşk Memnu. Esta serie, considerada una de las mejores telenovelas turcas de todos los tiempos, marcó un antes y un después en la industria. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Pero Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, y ambos comienzan una relación secreta que tendrá consecuencias devastadoras. La trama, llena de intriga, pasión y drama, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Kıvanç y Beren interpretaron a la perfección a Belul y Biter. Su química era explosiva, sus escenas pasionales y su interpretación impecable. La serie fue un éxito arrollador y catapultó a ambos actores a la fama internacional. La intensidad de sus interpretaciones y la complejidad de sus personajes hicieron que muchos fans creyeran que su relación iba más allá de la pantalla. Sin embargo, durante el rodaje surgieron tensiones entre ellos. Algunas fuentes apuntan a que Kıvanç era demasiado exigente y perfeccionista, buscando siempre la excelencia en cada escena. Beren, por su parte, se sentía presionada por las altas expectativas y por la necesidad de estar a la altura de su compañero. Los rumores de una mala relación entre ambos nunca fueron confirmados oficialmente, pero lo cierto es que nunca volvieron a trabajar juntos. Esto alimentó aún más las especulaciones sobre su mala relación y dejó a muchos fans con la duda sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. Otro caso interesante es el de Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de Erkenci. Esta comedia romántica llena de encanto y humor, conquistó al público con su frescura y originalidad. Esta serie cuenta la historia de Sanem,
una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie fue un éxito internacional gracias a la química entre Demet y Can, pero también gracias a su frescura y originalidad. La naturalidad de sus interpretaciones y la química palpable entre ellos hicieron que muchos fans se enamoraran de la pareja. Durante el rodaje, los rumores de un romance entre Demet y Can fueron constantes. Los fans estaban convencidos de que su amor traspasaba la pantalla y que su relación era tan real como la de Sanem y Can. Sin embargo, ambos actores negaron siempre tener una relación sentimental. Después del final de la serie, su relación se enfrió e incluso se rumoreó que habían tenido una fuerte discusión. Algunos medios apuntaron a que la causa de la ruptura fue la diferencia de personalidades y la dificultad de congeniar fuera del set de rodaje. Aunque nunca se supo con certeza lo que pasó entre ellos, lo cierto es que su distanciamiento sorprendió a muchos fans y dejó un sabor amargo en la memoria de los seguidores de Erkencikus. Y es que, como veis, el mundo de las series turcas es un universo complejo y fascinante, lleno de historias de amor, de drama, de tensiones y de secretos. Los actores, como personas de carne y hueso, tienen sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios problemas. Y a veces esas vidas se entrelazan con sus personajes y crean un cóctel explosivo que puede generar todo tipo de situaciones. La presión mediática, las expectativas del público y las exigencias de la industria pueden afectar a las relaciones entre los actores y generar conflictos que terminan por trascender la pantalla. Volviendo al tema de Hande y Kerem, es importante recordar que solo ellos saben la verdad sobre lo que pasó entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por los rumores. Lo importante es respetar su privacidad y valorar su trabajo como actores, independientemente de lo que haya pasado en su vida personal. No debemos olvidar que son personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. En definitiva, el drama detrás de las series turcas es un ingrediente más que las hace tan adictivas. Nos gusta ver cómo los actores se enamoran, sufren, se pelean y se reconcilian, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y es que al final, las series turcas son un reflejo de la vida misma, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza. Nos permiten soñar con historias de amor imposibles, pero también nos muestran la realidad de las relaciones humanas, con sus altibajos y sus desafíos. Y eso es todo por hoy, mis seriefilos turcos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya servido para conocer un poco más sobre el drama detrás de algunas de vuestras series turcas favoritas. He intentado profundizar en cada una de las historias, aportando nuevos detalles y analizando las diferentes perspectivas para ofrecer una visión más completa y objetiva. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creéis que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es vuestra pareja favorita de las series turcas? Dejad vuestros comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Quiero saber vuestras teorías, vuestras opiniones y vuestros recuerdos sobre estas parejas que nos han hecho soñar y suspirar. Y antes de despedirme, un último favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen me gusta, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Quiero seguir explorando el mundo de las series turcas, descubriendo nuevos talentos, analizando las tendencias y compartiendo con vosotros mi pasión por este género. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama y más series turcas. Hasta la próxima.